Bienvenidos a Visiones Compartidas. Estamos en esta serie sobre comunicación y cultura. En esta sesión tenemos el gusto de recibir al maestro Andrea Di Castro, quien nos va a acompañar y va a ayudarnos a comprender un tema en particular que nos interesa abordar. Es el tema de la cibercultura, una categoría que se ha generalizado y extendido en los últimos años. Y bueno, se trata de que en compañía de él y gracias a su trabajo podamos dilucidar algunos de sus aspectos. Pues además del itinerario que ha desarrollado Andrea Di Castro, me gustaría, y que acabamos de ver hace un momento, me gustaría destacar que el maestro es el creador del proyecto del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes y que fue su director hasta el 2001. Ha sido un proyecto muy importante, una referencia interesante en varios campos, especialmente en el campo de la creación multimedia, de las nuevas tecnologías, de la producción estética en nuestro nuevo territorio en los últimos años. Andrea, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Mira, me gustaría comenzar recordando un trabajo que desarrolla un ingeniero matemático, por allá por los años 40, Norman Wiener, que plantea por primera vez, digamos en términos científicos, la idea de una cibernética. Y recuerdo que Norman Wiener, cuando hablaba de la cibernética, se planteaba que era una ciencia de la comunicación, pero muy singular, porque se trataba de una ciencia de la comunicación de los hombres con las máquinas, de las máquinas con los seres humanos y de las máquinas con las máquinas. Interesante porque no aparecía en su planteamiento la comunicación de los seres humanos con los seres humanos. El elemento o el factor maquínico era como el elemento nodal de este proyecto. Y en ese proyecto de Norman Wiener, pues hay dos cosas que me parecen interesantes en sus textos de difusión. Recuerdo un texto que se llamaba Dios y Golem y otro texto que se llamaba Cibernética y Sociedad, en la que planteaba dos ideas muy inquietantes, quizás mitológicas. Por una parte, la idea de la construcción de máquinas que se comunicarían con otras máquinas, incluso en términos autónomos, y por otra parte, con la capacidad de autogenerarse, autorrepararse y de producir otras máquinas. Wiener decía respecto a eso que el problema de la cibernética era entonces un problema teológico, porque abordaba el asunto de la creación. Y de otro lado, en Cibernética y Sociedad se planteaba el asunto de la construcción de una máquina capaz de gobernar los asuntos humanos. Porque decía, en última instancia, la cuestión de la organización social es un problema de administración. Entonces podría ser posible la generación de un proyecto maquínico capaz de organizar las cosas humanas y que tendría el estatuto de una suerte de máquina de gobernar. Es interesante, me parece, estas dos alusiones, estos sueños de Wiener, reconociendo que el proyecto cibernético de Wiener pareció extenderse y es una de las dinámicas tecnológicas dominantes de la sociedad contemporánea, a tal punto que pensamos la cultura en relación con lo cibernético. En ese sentido, valdría la pena pensar qué implica esto, qué límites tiene, qué tan revelador es, qué tan efectivamente cibernética es nuestra realidad cultural. Y bueno, por sí mismo los problemas que implica son múltiples. Empezar por dilucidar qué entendemos por esto de lo cibernético. Ya con el concepto de cultura tenemos un gran problema, ¿no? Un desafío. Pero, ¿cómo ves tú este escenario? ¿Cómo podríamos entender un poco esto? Bueno, yo creo que siempre ha habido una
serie de sueños y de visiones que han tenido tanto los hombres de ciencia como los hombres metidos más en la creación. Y ha habido siempre muchas convergencias. De hecho, la ciencia siempre ha sido como una preocupación para saber quiénes somos, ¿no? A dónde vamos, cuáles son nuestras posibilidades, casi como para saber más de nosotros mismos, ¿no? Pero yo ubico un poco la creación de este espacio dentro de lo que puede ser las redes, digamos, la aplicación práctica de lo que se llama cibercultura, lo ubico más en la experiencia del ciberespacio, ¿no? De la creación de este espacio consensual en donde millones de máquinas están conectadas entre sí y provocan otra manera de ser, otra cultura, otros espacios que van más allá de la geografía, que van más allá de otros problemas de comunicación que nos separan, como pueden ser los idiomas o creencias o razas. Entonces se crea como otro mundo paralelo, que creo que eso es lo interesante, esa es la maravillosa oportunidad que nos puede ofrecer el ciberespacio, ¿no? Y también son también espacios donde se nos abre la oportunidad incluso de dejar de ser nosotros mismos y ser otra persona, ¿no? O tener experiencias que no nos atrevemos a tener en la vida real, ¿no? Yo creo que porque sí, la cibernética en realidad también ha sido acariciada en los sueños de muchos escritores, ¿no? Sí. Y aparte, ya más bien esto de lo que hablabas ahorita me remetía a esta sofisticación de la interfaz, ¿no? Es decir, la preocupación de los matemáticos, de los ingenieros, de muchos físicos que se dedican a estudiar precisamente esa manera de cómo nos podemos relacionar con la computadora, de cómo la computadora se puede relacionar con nosotros y cómo entre computadoras se pueden relacionar. Este problema es de la interfaz, del acoplamiento, de este punto de contacto entre el ser humano y la máquina, ¿no? Que es un punto clave para poder integrar precisamente la tecnología a nuestra vida cotidiana, que en mi opinión tampoco, estoy un poco sorprendido porque esperaba como algo más de eso con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces sigo viendo que usamos un teclado que se llama QWERTY, ¿no? Que es precisamente para no tener la letra cerca y darle tiempo, tener un retraso en nuestra respuesta cuando escribimos para que las teclas no se trabaran, ¿no? En la máquina de escribir. Y esa es la manera principal, con eso y con el ratón, con el mouse, con el puntero, como nos relacionamos todavía con una máquina, ¿no? El teclado QWERTY tendrá que ser a 150 años, ¿no? Y el Doug Engelbart, cuando diseñó el mouse, que ha de haber sido en los 60, ¿no? Entonces, veo que en ese sentido estoy un poco decepcionado, ¿verdad? ¿De la lentitud? De la interfaz, es decir, de este punto de contacto del hombre con la máquina, ¿no? Porque allí sí ha habido como cierto estancamiento. Claro que a nivel experimental se diseñan interfaces donde podemos nosotros hablar con gestos con la máquina, reconocimiento de voz, reconocimiento de actitud, en fin, varias posibilidades que hay, ¿no? Pero aunque, por ejemplo, para poner un ejemplo así sencillo, aunque tiene más de 12, 14 años que hay sistemas de reconocimiento de voz para las computadoras, incluso ya diría domésticas, ¿no? Pues nadie las usa, el porcentaje es muy bajo. La gente sigue escribiendo en la computadora, es decir, el 80% de los usos es una máquina de escribir sofisticada y hay poca actividad en lo demás, ¿no?
pero yo puedo ver que cada vez la expectativa que se tenía en un principio, por ejemplo, de conexión de red, como que cada 3 años se fue duplicando, ¿no? Entonces se veían progresiones así enormes de gente que se podía conectar a la red, cada vez más accesible, y aparte desde su inicio implicaba que nos podíamos conectar desde cualquier enchufe de teléfono. O sea, imaginémonos al planeta como esta red telefónica donde en un principio cualquiera que se conectara ahí se podía estar en línea. Y de ahí yo creo que surgen las aplicaciones más interesantes de lo que puede ser una computadora, es decir, cuando ya deja de estar aislada y se conecta con otras computadoras. Pero en sí no el hecho de la computadora, sino el usuario, es decir, la computadora como proyección de lo que nosotros somos, nuestros textos, nuestra manera, por ejemplo, de buscar una información, ¿no? Me acuerdo que para buscar una información siempre iba uno a la enciclopedia o buscaba ahí en la enciclopedia británica. Todas esas cosas ahorita llevan segundos, ¿no? Estando en la red tenemos acceso a ese conocimiento. Pero no solo eso, va cambiando nuestra forma de relacionarnos con el trabajo, de relacionarnos con la sociedad, ¿no? Yo creo que cada vez más hay una diversidad de trabajos que se podrían hacer sin movernos de nuestra casa, ¿no? Entonces ya no habría tanto tráfico. O sea, ¿cuál es la razón real para que una persona se tenga que desplazar 5, 10, 15, a veces hasta 30 kilómetros del lugar de donde vive para ir a un lugar donde desarrolla un trabajo? Y bueno, eso representa tráfico energético, recursos no renovables, ¿no? Pérdida de tiempo y eso. Pero ¿cuál sería la razón para que sigamos funcionando de esa manera, ¿no? E incluso esta charla, ¿no? Por ejemplo, se puede llevar muy fácil, ¿no? Dentro de la red, ¿no? Claro. Dentro de un espacio virtual, y tal vez tener ahí a gente que puede participar y decir, es que yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, yo quiero mostrar esto otro, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Los espacios colaborativos, los linderos geográficos dejan de tener cierto sentido. Los linderos de esta nueva sociedad, de esta nueva cultura, se va dando más bien por afinidades y diferencias. Se crean estas comunidades, se crean estos blogs, ¿no? Que hay ahí en internet donde, bueno, es increíble, ¿no? Porque muchas veces tiene uno un problema concreto, ya sea técnico o sobre cualquier actividad humana, y uno lo puede consultar en la red y encontrar a alguien que ha pasado por ese mismo camino, nos transmite una experiencia de alguna manera que podemos ir más rápido, ¿no? Claro, ahora un poco, como señalabas al comienzo, platicabas un poco de esta sorpresa que te producía el ralentí en la sofisticación de la interfaz, etcétera, en la relación del sujeto con la computadora, que sin embargo pone en juego, además del asunto técnico, como ya estás empezando a adelantarlo, otra serie de dimensiones fundamentales, de tipo imaginario, de tipo cultural, de tipo ético, de tipo ideológico, que están puestas en juego allí y que me parece que son nodales, que son fundamentales. Yo creo que en algún sentido tendríamos que ir reconociendo cómo a través del computador parecimos, digamos, en algún sentido abrirnos a un escenario que de alguna manera se antoja mitológico, fantástico, que tiene de un lado la posibilidad y está en relación con operaciones, trabajos, cuestiones muy concretas, pero también con todo un territorio de la fantasía y de la imaginación. Pienso un poco en esto que adelantabas al comienzo también de puedo ser otro en la red. Tengo la posibilidad de en algún sentido sustituirme, recomponerme, y puedo acceder a otros que quizás no son ellos mismos, sino otros también de sí mismos, lo que nos pone en una relación, digamos, de orden imaginario, que me parece interesante. Bueno,
me gustaría regresar con ese problema, con ese fondo, después de un corte en el que vamos a ver una información. Los cibernautas del siglo XXI vivimos entre dos metáforas. La ilusión virtual de que nuestra vida transcurre por la superautopista de la información, creyendo que descubrimos continentes remotos y exuberantes, envueltos en la emoción y la aventura de los exploradores. Imperceptiblemente vamos transmutándonos no solo en navegantes hacia un puerto más o menos visualizado en el horizonte de nuestros intereses, sino en presas de un alud subyugante de información y del hiperescaparate mercantil. Empero tenemos frente de sí otra opción, otra metáfora, la que ofrece la sociedad de la información, que nos abre la puerta a las redes y dinámicas informatizadas bajo el riesgo de marginarnos del desarrollo y de las posibilidades de sobrevivencia. Riesgo que por fortuna no es sentencia. Asidos a nuestra conciencia crítica podremos gestar un nuevo paradigma, acopiar, generar, utilizar información y darle una resignificación a los mensajes desde nuestra realidad vital, sociocultural e histórica. Ante esta disyuntiva, sin duda la educación de calidad es el centro neurálgico, el eje de los procesos del desarrollo. Continuamos aquí en esta reflexión con Andrea Di Castro sobre algunas de las implicaciones de esto que llamamos cibercultura. Y antes de irnos al corte nos quedamos ingresando en la dimensión imaginaria de la experiencia de la red. Porque pareciera que también es como un horizonte mitológico. Está lleno de cosmogonías, está lleno de mitos. La literatura cyberpunk en algún sentido está estrechamente vinculada precisamente con una representación de esta clase, ¿no? Y entonces ahí me parece que valdría la pena pensar qué implicaciones tiene, cuál es el valor imaginario de la red, por ejemplo. Sí, yo creo que esta parte imaginaria y la parte mitológica de la red la podemos ver también en esa oportunidad de relacionarnos de otra manera con nosotros mismos y con el entorno, ser quienes no podemos ser o ser diferentes, ¿no? Encontré la primera manifestación de esta sensación, de ese anhelo, también en una obra literaria. Estoy pensando en Bioy Casares, en La invención de Morel. Okay, este personaje que de repente vive y vuelve a vivir, ¿no? El mismo espacio, en donde ve una representación, en donde él puede interactuar más bien en un imaginario, porque hay un comportamiento fijo, ¿no? Predeterminado, ¿no? Eso me hace pensar un poco en esta expansión de la realidad virtual, que tampoco se ha dado a ese nivel masivo como se veía en películas de ficción, en donde es posible, bueno, tener como otra vida, otros viajes, ser diferentes, ¿no? Crear su personaje, ¿no? Tener su avatar, es decir, esta forma, este cuerpo, en donde uno se puede relacionar. Incluso hubo empresas que se dedicaron a hacer espacios virtuales para tener allí encuentros con otras personas que a lo mejor ni conocemos, en donde podemos escoger el decorado, la escenografía de este espacio, ¿no? Pero esta necesidad no es exclusiva de los medios electrónicos, ¿no? Hemos visto que en casi, bueno, pensemos en el teatro, por ejemplo, ¿no? Claro. Es algo que
que se da. De hecho hay un texto de Brenda Lauer, La computadora como teatro, que explica un poco este espacio escénico en donde nos podemos nosotros y en un sentido más básico, quizás incluso en los rituales culturales, desde los rituales más arcaicos hasta los rituales más posmodernos. Los rituales implican siempre una dinámica en la que en algún sentido los participantes del ritual se reimpostan en una suerte de personaje. Y recuerdo un poco ese planteamiento de MacIntyre, este filósofo neoaristotélico, que diría que en algún sentido nuestra historia vital, nuestra vida es como un relato en el que vamos incorporando distintos personajes y somos de alguna manera actores. En ese momento en algún sentido somos actores nosotros en este diálogo, porque nos colocamos de cierta manera, impostamos ciertos imaginarios, tenemos la impresión de que se nos ve de cierta forma del otro lado de la cámara, y que parece remodularse o redefinirse en otros escenarios, en el escenario de la intimidad o en el escenario del trabajo ordinario, etc. En ese sentido, de alguna manera los seres humanos siempre hemos jugado con esta capacidad actoral, seamos o no actores. Recuerdo esta idea nietzscheana de la máscara y de que en algún sentido la identidad es un juego de máscaras. Bueno, en el sentido nietzscheano muy nihilistamente, un juego de máscaras en el que debajo de las máscaras está el vacío, ¿no? En otras perspectivas pues pensarían que habría como un principio de unidad en todos esos enmascaramientos. La cuestión es que, ¿de qué manera? A mí me parece que en algún sentido el escenario tecnológico de la red parece potenciarlo. Entonces un rato hablabas del asunto de la interfase. Recuerdo un poco los planteamientos de Reingold cuando habla de cómo en algún sentido se está pensando ahora en la construcción de la piel artificial. Esa posibilidad de colocarte una especie de forro que cubre todo tu cuerpo lleno de estimuladores electrónicos. El data suite. Exactamente. Y que entonces, digamos, la experiencia fictiva es tan absorbente. Multisensorial, ¿no? Multisensorial. Inmersiva. Hay ciertas características. Literalmente inmersiva, ¿no? Es realmente sumergirse en otro mundo imaginario. Yo creo que en algún sentido la representación siempre ha implicado una cierta distancia. Entonces, yo veo una pintura, por más figurativa y hiperrealista que sea, bueno, pues tengo un marco, tiene una materialidad reconocible, tengo una distancia respecto a ella y entonces mi vínculo con ella siempre implica, digamos, un espacio de intermediación. En algún sentido pareciera que esto anuncia la posibilidad de la generación de una experiencia perceptiva y sensorial tan total que el juego de las máscaras se hace muy intenso. Sí, ahora estamos hablando de un extremo, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de un high-end de la punta del ciberespacio, ¿no? Porque porque toda esta tecnología es muy cara, es experimental y la verdad ha evolucionado poco, ¿no? Ha evolucionado más bien en otras áreas como la medicina y cosas de ese tipo que permiten operaciones a distancias muy grandes, ¿no? Pero la creación de un espacio sensorial inmersivo es realmente una experiencia muy intensa para el ser humano, un poco como el teatro, como lo que mencionas, ¿no? Es decir, entrar en un papel, creérselo y entrar. Y la diferencia tal vez para que quede claro, dice, bueno, es que hay niveles, ¿verdad?, de ordenadores, de computadoras que nos permiten ciertas actividades en la red, pero la principal diferencia es que cuando estamos frente a una computadora es parte de esta realidad que mencionabas como el cuadro, que tiene un marco, que tiene un ambiente, tiene una iluminación, como ahorita, ¿no? Estamos aquí sentados, ¿no? Cámaras, luces, el cuadro, etc. Pero en este tipo de realidad que se le llama realidad virtual o como hay muchos nombres, ¿no? Según el tipo de experiencia inmersiva, nosotros estamos totalmente adentro de esta experiencia. No existe distracción, es como si fuera un teatro en donde estamos haciendo nuestra representación, poniéndonos nuestras
máscara o cambiando de máscara, realmente absortos en ese rito y en ese acto, ¿no? Entonces eso lo hace una experiencia muy profunda, realmente muy intensa, que creo que es una posibilidad que en no poco tiempo vamos a poder ver que corre en la red, gracias precisamente a esa evolución del ancho de banda, tener mayores portes de frecuencia. Y quizás gracias a que en buena medida puede ser un gran negocio. Es decir, piensa un poco que tú planteabas esto es el límite, es la punta, pero es un gran negocio. Y eso implica que sea sustancioso. Es probable, digamos, en realidad estaba revisando un poco como cuáles son los territorios de experimentación virtual que parecen ser más promisorios para el mercado, porque en última instancia también hay que reconocer que esto tiene un fondo también de carácter económico. Habrá compañías interesadas en desarrollar las tecnologías duras y los programas para este tipo de experiencias, ¿no? Normalmente lo que sucede es que hay primero un desarrollo militar, sí. De hecho ya lo hemos visto, hay vehículos que son comandados a miles de kilómetros de distancia, especialmente pensemos en situaciones bélicas donde hay gases o este tipo de trincheras, ya no es necesario que vaya la persona, ¿no? Incluso vehículos para observación o transportación aérea, que no es necesario que haya ahí un piloto, ¿no? Simplemente se trata de mover una cámara, transportarla a algún lugar y tomar unas imágenes, ¿no? Entonces todas estas ramas de realidad aumentada o este tipo de realidad experiencia extracorpórea, ¿no? O sea, ese concepto. Entonces le implica a un personaje que puede estar manejando una máquina bélica a kilómetros de distancia y sin tener el riesgo. Entonces, siempre hay este desarrollo militar, tanto en sensor, pero no solo en este tipo de tecnología, ¿no? Baste pensar que la misma red se creó por ARPANET, fue de origen militar, que era precisamente cómo mantener una conexión en las comunicaciones, si había bombardeos hacia aislados, la comunicación se iba por otro lado, ¿no? Luego se integraron las universidades, y ahí se fue escapando de control hasta lo que tenemos nosotros ahora, ¿no? Y en esta red, en donde todas las computadoras pueden estar conectadas e intercambiando contenidos, entendiendo como contenidos también quiénes somos, qué pensamos, claro, cómo vemos la vida, y entonces se va creando este otro espacio, ¿no? En donde, bueno, el extremo de la realidad virtual de este origen bélico, como fue la red, poco a poco va permeando, se abaratan costos, después está, decíamos, lo bélico, luego viene lo médico, ¿no? La parte toda de investigación de la medicina y luego ciertas partes de la industria, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento óptico, robots así de ese tipo, son los que separan los pescados en los barcos, ¿no? En fin, hay 20.000 aplicaciones que ni pensamos, pero llega un momento en que llegan hasta nuestra casa, la vida ordinaria, y va a ser muy barato comprar un suite de datos y meternos ahí a clavarnos en el ciberespacio. Andrea, muchísimas gracias. Ya desafortunadamente se nos extinguió el tiempo. Ha sido muy provechoso para nosotros. Ojalá que podamos reunirnos otra vez y volver a conversar de este tipo de cosas. Les quiero recordar que se trata de esta serie Comunicación y Cultura del programa de Investigación y Documentación en Comunicación Educativa PITSE de la Dirección General de Televisión Educativa. Les agradecemos su compañía y esperamos vernos en la siguiente ocasión. Gracias, Andrea. A ustedes.